Buenas tardes, jóvenes. La Universidad Abierta de Estudios Especializados tiene el grato placer pues, de presentarle a ustedes la asignatura Organización Contable de la Empresa y su tema Fundamentos de la Contabilidad y el Patrimonio. Yo soy la profesora Cándida Moreno, quien va a estar aquí con ustedes pues impartiendo esta asignatura en el lapso de 4 semanas. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio, la situación patrimonial, económica y financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. O sea que la contabilidad nos brinda información tanto a los usuarios internos, como son los administrativos, contadores, colaboradores, como a los usuarios externos, como los posibles inversionistas, bancos, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad? Suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad a la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. Funciones de la contabilidad. Establecer la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que posee la empresa. Llevar el control de ingresos y egresos. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al final del periodo contable. Ofrecer información ordenada del estado económico y financiero de la empresa. Contar con información fiable ante terceros, ya sean los clientes, inversionistas, bancos y el gobierno para el pago de los impuestos. Tipos de contabilidad. Se manejan diversos tipos de contabilidad, pero en este caso pues vamos a mencionar los más importantes para esta asignatura. Contabilidad administrativa. Es un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, orientado en facilitar las funciones administrativas de planeación y control, así como la toma de decisiones. Como principales aplicaciones se encuentran la elaboración de presupuestos, determinación de costos de producción, entre otras. Este tipo de contabilidad únicamente es útil para usuarios internos dentro de cualquier organización. La contabilidad administrativa es para uso interno. La contabilidad fiscal es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico. La contabilidad financiera de Gerardo Guajardo y Nora Andrade dice que este tipo de contabilidad solo es útil para las autoridades gubernamentales. La contabilidad fiscal es la que se lleva a cabo para conocer toda la parte tributaria de una empresa. La contabilidad financiera, en este tipo de contabilidad, se encuentran las transacciones que realiza cualquier entidad, así como ciertos sucesos económicos, con el fin de proporcionar información concisa, segura y transparente a usuarios externos, así como también ayudar en la toma de decisiones. ¿Qué registra la contabilidad? La contabilidad registra dos flujos o corrientes: los flujos financieros, los que son los cobros y pagos, y los flujos económicos o de salidas y entradas de bienes y servicios, que son los ingresos y gastos. También registra el resultado contable de la empresa, que se calcula en función de los flujos económicos o reales, con independencia de la corriente financiera o monetaria. ¿Qué es el patrimonio? Podemos definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa. Cuando decimos una persona, es aquella
aquel empresario que se encuentra inscrito en la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Comercio e Industrias como persona natural. Y la empresa es aquella cuando está constituida como persona jurídica. Los bienes son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta la empresa. Por ejemplo, la maquinaria, el dinero en efectivo que tenga en la caja, en el banco, las existencias o los inventarios de productos o locales que poseas. O sea, los activos corrientes, fijos, diferidos y otros activos. Los derechos permiten a la empresa ejercer una facultad. Por ejemplo, son derechos los préstamos que tenga concedidos o las cantidades adeudadas por sus clientes. Y las obligaciones, por el contrario, representan responsabilidades a las que debe hacer frente la empresa. Son ejemplos de obligaciones las deudas que tenga contraídas la empresa con los bancos, con los trabajadores y con la administración, entre otros. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta la información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado. Asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizan para alcanzar dichos logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de la eficiencia de la administración y sirve de medida para evaluar su desempeño. El estado de resultados debe mostrar la información relacionada con las operaciones de una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos con los costos y gastos relativos, para así determinar la utilidad o pérdida neta del periodo, la cual forma parte del capital ganado de esas entidades. El estado de resultados está compuesto por los ingresos, costos y gastos. ¿Cómo vamos a determinar la utilidad neta? Pues a los ingresos o ventas le restamos los costos y los gastos y nos da la diferencia, que es la utilidad o pérdida neta del periodo. Los ingresos, también denominados ventas, este rubro se integra por los ingresos que genera una entidad por la venta de inventario, por la prestación de servicios o por cualquier otro concepto derivado de las actividades primarias que representan la principal fuente de ingresos de la entidad. Dependiendo de a qué se dedica la empresa, esa es su fuente de ingresos. Los descuentos y bonificaciones comerciales otorgados a los clientes, así como las devoluciones efectuadas, deben disminuirse de las ventas o ingresos para así obtener el importe de las ventas o ingresos netos. Existe una NIF que permite la presentación de estos rubros por separado. Clasificación de los ingresos. Tenemos dos tipos de ingresos, los ordinarios y los no ordinarios. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios? Son los que se generan por la actividad preponderante de la entidad o aquella actividad que es la principal de la empresa, porque hay empresas que se dedican a varias actividades, pues. Los ordinarios son los generados por la principal actividad o por su giro principal y que se derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos usuales. Contablemente son reflejados en las cuentas de ventas. Los ingresos no ordinarios se derivan de transacciones, transformaciones internas y otros eventos inusuales o que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Por ejemplo, uno de ellos sería que la empresa decide vender un automóvil que tenía para utilizar en la empresa, pues en este momento lo va a vender. Ese es un ingreso no ordinario porque no se dedica, si no se dedica a la venta de autos, entonces ese sería un ingreso no ordinario. Clasificación de los costos y gastos. Igualmente, los costos y gastos, atendiendo a su naturaleza, se clasifican en ordinarios y no ordinarios. Los ordinarios son los que se derivan de las operaciones usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no, y los no ordinarios se derivan de operaciones inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. ¿Qué es la utilidad neta? La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad
después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida. Si tenemos ingresos más o mayor cantidad que los costos y los gastos, tenemos una utilidad. Pero si los costos y gastos son mayor cantidad entonces, que los ingresos, entonces tenemos una pérdida neta. La utilidad neta y su efecto en el capital contable. En la unidad anterior vimos que el capital contable aumenta o disminuye por las utilidades o pérdidas, las cuales, como ya sabemos, se determinan por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Con lo anterior se puede determinar una fórmula ampliada o nueva expresión de la ecuación de balance. Y tenemos que activo es igual a pasivo más capital contable inicial más ingresos menos gastos. ¿Qué es el principio de la partida doble? El principio de partida doble es un concepto fundamental en la contabilidad que establece que cada transacción contable debe tener un doble efecto en los registros contables. Esto significa que cada transacción debe afectar al menos dos cuentas, una deudora y una cuenta acreedora. Todas las transacciones tienen un lado débito y un lado crédito. ¿Cuáles son los beneficios del principio de partida doble? Precisión y exactitud en los registros contables, cumplimiento de los principios contables y detección de errores y fraudes. ¿Qué es una cuenta? Es una agrupación sistemática de los cargos y abonos relacionados a una persona o situación de la misma naturaleza, que se registran en el encabezamiento o título que los identifica. Ejemplo, ingresos y salidas de dinero en efectivo se registrará en la cuenta llamada caja. Los dineros que están depositados en el banco se registrarán en la cuenta banco. Clasificación de las cuentas. Las cuentas tienen su clasificación. Vamos a mencionar aquí las más reconocidas, que son las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales y de resultados, y las cuentas de evaluación. Las cuentas reales o de balance se representan bienes, derechos u obligaciones de la empresa, determinando su patrimonio, activo, pasivo y patrimonio. Si es una persona natural, pues mencionamos entonces activo, pasivo y capital. Las cuentas nominales o de resultados son aquellas cuentas que registran los incrementos del patrimonio mediante los ingresos o las disminuciones por los costos o egresos ocurridos en un periodo determinado. ¿Dónde encontramos nosotros las cuentas nominales? En el estado de resultados. Ingresos, costos y gastos. ¿Dónde encontramos las cuentas reales? En el estado de situación. Activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas de evaluación representan una disminución al saldo de las cuentas de activos a las cuales evalúan. Las cuentas de evaluación se utilizan para reflejar el valor de realización de algún activo o para mostrar el valor según libros o la distribución del costo histórico. Algunas cuentas de evaluación o complementarias de activos son la provisión para cuentas incobrables, la depreciación acumulada, la amortización acumulada. Siempre debemos tener un fondo para provisión de cuentas incobrables, porque cuando nos dedicamos, nuestra empresa se dedica a venta, a prestar servicios, en algún momento vamos a tener algún inconveniente con algún cliente. Entonces, debemos tener una provisión para hacerle frente a esas cuentas incobrables. También tenemos las cuentas transitorias, que son empleadas para reflejar operaciones que no afectan o son contratos o situaciones eventuales, impiden efectuar cargos o abonos a las cuentas correspondientes que reflejarían la operación comercial efectuada. Como su nombre lo indica, son transitorias. Al cesar el contrato o la eventualidad que lo motivó, se cancelan en la contabilidad. Algunas de estas cuentas transitorias son mercancías en tránsito, reclamaciones pendientes, partidas en suspenso, diferencia en caja. Son cuentas transitorias. En el momento que se solucionen, ellas se cierran o se cancelan. ¿Cuál es otra cuenta que tenemos? Son las cuentas de orden. Son aquellas que controlan operaciones que no alteran la naturaleza de los bienes, derechos
u obligaciones de un ente. Las cuentas de orden deudoras se muestran al final del activo y las acreedoras al final del pasivo y patrimonio. Por lo tanto, forman parte del balance general, pero no representan activos, pasivos o patrimonio. ¿Cuáles son los activos? Tenemos 4 cuentas de activos: circulantes o corrientes, que son aquellos que podemos transformar en dinero en efectivo en un periodo no mayor a un año. Los fijos, activos fijos e intangibles. Los activos fijos son aquellos que nosotros vamos a utilizar para trabajar, por ejemplo, la propiedad, la planta y el equipo, los diferidos o cargos diferidos, y también tenemos otra cuenta que se llama otros activos. Los pasivos igualmente está formado por todas las deudas que la empresa tiene contraídas con terceros o extraños. Esta deuda se hace extensible a toda clase de compromisos y obligaciones. Medibles en dinero, son cuentas reales con saldos acreedoras por el lado haber, o sea, por el lado crédito. El pasivo también se divide en los siguientes grupos. Pasivo circulante son deudas que vamos a poder cancelar o pagar en un periodo de un año. El pasivo a largo plazo o pasivo fijo son deudas que son de mucho más tiempo. Ejemplo de ellas, pues las hipotecas, los préstamos, y el pasivo diferido, que en este caso sería, por ejemplo, deudas que tengamos con socios, coaccionistas, se consideran entonces en el pasivo diferido. El patrimonio o capital, de acuerdo a la ecuación patrimonial de contabilidad, el capital es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa. Es decir, lo que quedaría de los activos si con ellos se pagaran todos los pasivos. En cuanto a la sociedad anónima, el concepto es más complejo, dado que la empresa tiene un capital social. Por ejemplo, en las empresas o sociedades anónimas, el capital habrá de dividirse de la siguiente manera: capital social o suscrito, capital pagado, superávit o déficit, y capital líquido o neto. Ecuación básica de contabilidad: activo es igual a pasivo más capital. Muchísimas gracias.